Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 17. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Señor, que nos permite reunirnos como tu pueblo, Señor, bajo la presencia de tu Espíritu y la autoridad única de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, Maestro, enséñanos. Ayúdanos a que tu palabra corra hoy y sea glorificada, Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestros sentidos, Señor, para estar atentos a ella, Dios mío. Glorifica tu palabra, Señor, y que podamos nosotros glorificarla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos, hermanos, en la enseñanza 31 de la armadura de Dios. Y hoy vemos la segunda parte de la espada del Espíritu. Vimos 4 características de la espada del Espíritu o la palabra de Dios. Dios llama a su palabra la espada, y la espada de 2 filos. Vamos a ver de que en esos 2 filos el Señor, por supuesto, habla de la ley que mata, que enceguece, que nos hace unos legalistas delante de Dios, la ley de las obras y la gracia que nos liberta. Habla de que con un borde de la espada, por eso es de 2 filos, con uno salva y con el otro también condena. Entonces, además de eso, vemos 4 características que habla el libro de Juan 6, 60 y algo. Y por supuesto Hebreos 4, que habla de 4 características muy especiales. Dice que es viva. No es como un libro que usted lee. Usted y yo leemos un libro, el libro más interesante del mundo. Una vez que usted lo lea, ¿para qué lo va a volver a leer? Letra muerta, hojas muertas. Por eso es que cuando les dio el Señor la ley a los judíos, y entre ellas estaban los mandamientos de Dios, las escribió en tablas de piedra. Por eso es que el segunda de Corintios 3 habla de que Dios les dio la ley, y que esa ley estaba escrita en tablas de piedra, y que era una ley de muerte, que traía muerte. Eso hace la ley, eso hace el legalismo a nuestras vidas. Y viene el Señor entonces y ya nos da una palabra que es viva. Primero el Señor la puso en tablas y en rollos, y ahora en el nuevo pacto, en Jeremías 31 al 33, el Señor habla de que iba a ser un nuevo pacto, no solamente con los judíos, sino con todo el mundo. Y ya que ese pacto no iba a estar en un libro por allá escrito en nada, sino que ese pacto iba a estar en nuestra mente y en nuestro corazón, escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, y que a partir de ahí entonces Dios sería nuestro Dios y nosotros seríamos sus hijos. Entonces mire la diferencia con la religión tradicional, en donde todos nacimos. La religión tradicional es en un libro, en una esquina, aguantando polvo, abierto en el Salmo 31. Pero ahora, en el nuevo pacto con el Señor, a través de la sangre de su Hijo, esa palabra, ya que está en ese libro, no la metemos en la mente, en el corazón. Pero nosotros venimos a estudiar la palabra, no a que nos den mantenimiento. Muy importante. Entonces,
esas 4 características que Dios habla de la palabra que salió de su boca. Cuando el Señor abrió la boca, dijo, hágase la luz, y la luz fueron hechas. Hágase las estrellas, y todo se hizo. Mire el poder sobrenatural de la palabra. Y esa palabra sigue con ese mismo poder hoy, porque la palabra de Dios nunca cambia, es inmutable como Dios es inmutable. Él es la palabra. Entonces, dice que es viva. ¿Por qué? Porque usted ve que la palabra de Dios, cuando es el Espíritu el que ya la escribió en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios constantemente nos exhorta. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la religión, en de las miles de religiones que hay, que uno en fornicación, en pecado, en vicios, en lo que fuese, iba allá a ese lugar y salía igualito. Entraba, se hacía esto, y salía y se hacía esto, pues seguía fornicando, seguía mintiendo, seguía robando, seguía, etcétera, etcétera, etcétera. A cada uno de nosotros nos tocó eso. Pero como esta palabra es viva, ella constantemente nos exhorta, nos habla, nos anima, nos redarguye, nos enseña, nos corrige. La palabra viva. Otra característica es eficaz. Produce resultados sobrenaturales. ¿Cómo se nota la eficacia de la palabra? Mire, aquí habemos un poco, y en el mundo hay un poco, borrachos, adúlteros, prostitutas, asesinos, sicarios, todo, que ya no somos así. Eficaz. Eficaz, en todo es eficaz. Produce resultados sobrenaturales, produce perdón, reconciliación en el hogar, vuelve el amor de la esposa al esposo, del esposo a la esposa, cuando verdaderamente esas palabras están escritas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque es una palabra viva que trabaja todos los días con nosotros. Es el Espíritu Santo obrando su hermosura en usted y en mí. Pero si ve la diferencia con la religión. Vida eterna es espíritu, porque nos da vida espiritual, ya no la vida carnal mentirosa, que por mucho que rezáramos tantos Padre Nuestro, como nos decía el hombre, o tantas Ave María, tantas cosas, todos seguíamos iguales, los mismos borrachos, los mismos adúlteros, los mismos mentirosos, los mismos ladrones, porque el hecho de que usted esté trabajando en una empresa, así lo dice Cristo, el hecho de que usted está trabajando en una empresa y usted no haga el trabajo que le corresponde hacerlo con excelencia, usted es un ladrón, le está robando. No a la empresa, a Dios. Que así, no dice que un hombre con solo mirar a una mujer y desearla, ya se acostó con ella. Entonces esa es la realidad de la Biblia. Entonces es espíritu porque nos da vida espiritual. Nos conecta al reino de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios, por eso es espíritu. Nos hace nacer de nuevo, nos renueva, nos transforma, nos vivifica. Entonces, por eso es espíritu y es vida. Es vida. Ya usted no anda en una religión, sino en un sistema de vida celestial, conectado al Dios de gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de su constitución, la Biblia, los 66 libros. Eso es lo que usted vive en su casa. Eso es lo que usted debemos vivir en el trabajo, en el hogar. ¿Quién hace todo eso en nosotros? La gracia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces es vida porque nos lleva a vivir una vida abundante. A amar, a perdonar, a vivir en paz con todos y tener una esperanza segura y un ancla segura de que somos hijos de Dios y que el Señor va a cumplir su palabra. ¿Ves? Esas 4 características las tiene la palabra de Dios, que en muchos lugares está aguantando polvo en una esquina. Y usted y yo podemos decir, es que yo soy de tal religión. Eso es basura, no sirve. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos de la palabra o no somos de la palabra. Entonces, algunos de ustedes, seguro que sí, muchos, han visto la película El progreso del peregrino. Que esa es la historia suya y mía. Esa es la historia del cristiano, la historia del creyente. Todos los problemas que usted y yo nos toca enfrentar cada día. Amaneció todo en paz, muy bonito, y de un momento a otro se levanta en la casa, o en la calle, o en el trabajo, en cualquier cosa, o en la salud, o en la finanza, se nos presentan cosas. Y todo esto fue lo que le tocó caminar a Cristiano, se llama Cristiano en la película. Es una lucha constante contra el pecado, contra las tentaciones, hermano. Usted ama a su esposa y por mucho que la amemos, hay tentaciones que se nos presentan, pero el Señor nos capacita en su gracia con ese poder sobrenatural para vencer todo obstáculo. Entonces,
nuestros deseos carnales, la concupiscencia. Entonces nosotros tenemos tres enemigos muy difíciles para el mundo superarlos, que es el mundo, las ofertas del mundo, la carne, nuestra propia concupiscencia que nos lleva siempre a pecar, los deseos de los ojos, los deseos de la mente, los deseos de hermanos, deseos que tenemos de sobra. Y por supuesto, el maligno que opera a través de todas estas cosas, en contra de nosotros, en contra del creyente, no en contra de la gente que es del mundo. La gente que es del mundo, simplemente la Biblia dice que no es de Dios, es del maligno. Entonces, nos toca luchar contra las tinieblas, contra todo lo que nos quiere apartar del camino estrecho. Es que cuando usted y yo, la vida abundante está en un camino estrecho, o si no, no es vida abundante. Para muchos creyentes vienen a la iglesia, son tocados por el Señor, pero quieren vivir su vida llena de maletas, y el camino abundante, de la vida abundante, de las promesas y las bendiciones y las transformaciones de Dios, no cabe en nuestras maletas de pecado, no cabe el adulterio, no cabe la mentira. ¿Y quién nos quita todo eso? Por supuesto, el Señor a través de su palabra, no de una porquería de religión, hermano. Es que todas las religiones son el opio del pueblo. La gente que se congrega en este lugar y que siguen viviendo esas religiones están equivocados totalmente, porque nosotros no venimos sino a estudiar la palabra de Dios y que la palabra nos transforme, nos vivifique, porque es viva, es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces, el camino estrecho es el camino de la palabra. Te imaginas uno anteriormente queriendo cambiar, uno en la religión de los padres queriendo cambiar, queriendo amar la esposa, nada, ahí aparece una y le aparece otra y no se llena con ninguna, como dice Dios, que los ojos del hombre nunca se sacian. Así es. Entonces necesitamos una relación con un Dios vivo a través de una palabra viva. Y entonces Cristiano, de esta película del peregrino, combate todo con la espada del Espíritu. Él anda con su espada, la espada del Espíritu, declarando y creyendo todo lo que Dios ha dicho para su vida. Entonces así se sostuvo. Entonces vemos otras tres características de la espada del Espíritu. Bien, ya vemos, es un arma espiritual. O sea, nosotros los hijos de Dios, los que tenemos, ojo, la palabra ya escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, no un libro que de vez en cuando lo cogemos o lo abrimos o le quitamos el polvo. No, el Hijo de Dios es aquel que tiene esa palabra escrita en su mente y en su corazón, así de sencillo. Entonces, primero, que la espada de Dios, la palabra, no es un arma material, no es un arma física, sino espiritual. Es el poder de Dios en su vida y en mi vida. Así de sencillo. Los caballeros templarios que usted ve películas, o los cruzados, que dependían todos de la iglesia tradicional. ¿Y cómo era que iban a conquistar los cruzados y los caballeros templarios y todo eso hace años, cuando se inauguró la iglesia tradicional católica? ¿Cómo era que ellos peleaban? Ellos peleaban con espadas físicas, mataban gente por toneladas, mataban cientos de miles de personas a espada, pero la espada que el Señor nos da es espiritual, no es física, y todo lo conquistaron a filo de espada. Pero con el Señor es diferente. Porque dice 2 de Corintios 10:3, porque aunque andamos en esta carne, no militamos. Acuérdese que según la Biblia, según Efesios y según otros pasajes bíblicos, nosotros anteriormente pertenecíamos a un reino de tinieblas, y el Señor a través de su palabra y de su Santo Espíritu nos trasladó al reino de su luz. Estamos bajo un reino, no vamos a estamos bajo un reino de luz. Entonces dice, aunque andamos en la carne, no militamos, como quien dice, un ejército, no militamos según la carne, o sea, con armas carnales, sino poderosas en Dios. Ahí está la gracia de Dios, y con toda esa cantidad de armas, y las que venimos estudiando, que ya estamos en la enseñanza 31 de Efesios 6, que son 7 armas que nos entrega el Señor. Todas son celestiales, todas vienen del cielo, por eso se llama la armadura de Dios. ¿De acuerdo? Cuando la guerra de David contra el filisteo, los judíos contra el filisteo, que todos se morían de miedo solamente viendo al filisteo. Y viene David a pelear. Dice, yo peleo contra este anatema.
Yo peleo contra él, contra este que desafió a los ejércitos del Dios del cielo. Y entonces viene Saúl, el rey, siendo una ovejita chiquitico, y le quiere poner su escudo, que apenas se lo entregó, ahí no le elevó al piso. Y su espada no podía con ellos. No. Tú vienes a mí, le dijo al filisteo, con espada, con escudo, mas yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Esas son nuestras armas, hermanos. Las armas de nosotros son espirituales. No podemos pelear contra la esposa con armas carnales, con maltratos, con vulgaridades, con palabras que la tiran al piso, ¿no? Por eso le digo que hoy en día, tristemente, los matrimonios cristianos en general, casi que en su totalidad, son matrimonios que a los ojos del pastor todos están casados, pero a los ojos de Dios casi todos están divorciados sin necesidad de ir al juez. Camas separadas, odio, traición, adulterio de los ojos, adulterio de la mente. No la tratan como a vaso frágil, no la aman. No son como el Señor dice que amemos a nuestra esposa, como Cristo amó la iglesia. No hay ejemplo. Entonces, a los ojos de Dios son unos sinvergüenzas y están casados y no se han divorciado. Pero a los ojos de Dios están más divorciados que hasta ahí. Entonces, por eso, gocémonos con los que se gozan, gloria a Dios. Gocémonos, hermanos, con aquellos que encuentran su amor y pueden vivir una vida feliz. Hermanos, saquemos todo ese legalismo mentiroso de nuestras vidas. Gocémonos. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios. Estas armas de Dios son para la destrucción de fortalezas. El legalismo es una de las fortalezas más grandes que hay en las iglesias llamadas cristianas hoy en día. Todos dependen del pastor. A todas necesitan consejería. No, hermano, el Señor vino a libertarnos para que todos crezcamos en el conocimiento de Dios y estemos armados con toda esa armadura que nos da el Señor y esa gracia de Dios. Hermano, así de sencillo. Entonces, derribar fortalezas y argumentos y toda altivez que se levante contra Dios y su palabra. Esa espada. Así que entonces, esta primera o cuarta característica es una espada, un arma espiritual. La Biblia, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Segundo, el autor es Dios. Dios es el autor de la Biblia, porque muchos dicen, no, que es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, pero leamos lo que dice la Biblia. Leamos lo que dice la Biblia, ya lo leemos. Fue escrita por más de 40 hombres. Entre 1000 y 1600 años de diferencia el uno con el otro. La mayoría no se conocieron nunca. Cada uno de los escritores puso su propio carácter humano en lo que escribió. Mire. Mas sin embargo, dice la Biblia que es inspirada por Dios. Dios fue el que puso en los corazones de esos hombres que escribieran. Su palabra es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, Dios es el autor. O si no, ¿cómo hay las transformaciones en nosotros, hermano? Las transformaciones. Usted ve profesionales, hombres estudiosos, hombres que han tenido logros tremendos y otros que los van a tener, enamorados del Señor y no son ningunos tontos ni brutos. ¿Y por qué fueron transformados? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es el arma que Dios nos da para transformar nuestras vidas a través de su gracia. Y el vehículo, la manguera por la que viaja la gracia de Dios en su poder es la fe. Y Dios es el que nos da la fe para creer. Él dice que Él pone en nosotros el querer, pero también el hacer, parte de la gracia. Para que usted que nunca ha querido nada con Dios, comience a querer de un momento a otro. Y para que usted que no quiere hacer nada para Dios, comience a hacerlo. Él lo pone en usted y en mí. Y lo podemos dar testimonio de eso. Entonces, escrita por el Espíritu Santo. Vayamos a 2 de Pedro 1:20. Mire lo que dice, porque aquí claramente el Señor lo declara. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia, de la Escritura, es de interpretación privada. O sea que usted no puede interpretar la Biblia ni yo.
¿Cómo hacemos entonces para entender? Usted ve por las interpretaciones bíblicas, hay más de 36,000 sectas religiosas y cada una coge la Biblia e interpreta a su manera. ¿Cómo sabemos que estamos en la verdad? Cuando usted, primero que todo, tiene escrita la ley de Dios, la palabra de Dios en su mente y en su corazón, tiene comunión con Dios, y entonces usted, a través de las escrituras, la Biblia, primera ley de la hermenéutica. Bueno, hay dos que yo las diría las primeras. La primera ley de la hermenéutica. La Biblia, tiene que interpretar la Biblia. O sea, que usted quiere entender un pasaje acá, ese pasaje lo tiene que llevar a muchos otros pasajes en la misma Biblia para que ya se interprete. La segunda ley de la hermenéutica, para mí, pues no solamente para mí. Contexto. Para que la Biblia mantenga su contexto santo dado por Dios y no el contexto que cada uno le quiera añadir como pretexto. Entonces, entendiendo primero esto, que ni una sola de la profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí ve? O sea que los más de 40 hombres no fueron, ellos simplemente fueron un instrumento. Así como usted hoy en día es un instrumento para que primero que era un fornicario, un mentiroso, un traicionero, comience a mostrarle a Dios a esa mujer, comience a mostrarle a Dios a esos hijos, comience a mostrarle a Dios en la empresa a todo el mundo, a través de su testimonio, a través de su vida, no muchas veces sin necesidad de palabras. Ahí. Y sin embargo no la escribimos y vemos el poder de Dios en su vida y en la vida de todo aquel que comienza una relación, ojo, no con una religión, sino con un Dios vivo a través de su palabra viva. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, mire, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya, ahí está claramente. Fueron instrumentos, como usted hoy en día es instrumento para hablarle a una persona que no sabe qué hacer con su vida. Tantos jóvenes que se quieren suicidar, tantas cosas. Mano, y como ven, les habla la palabra, el Señor trae la luz a sus vidas. Comienzan a ser transformados, comienza la restauración en sus vidas. Lo que pasa es que la gente es muy del mundo y no quieren saber de Dios o quieren tener a Dios como algo del domingo. No, el Señor habla, dice que el que no es conmigo es contra mí. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo mío. Así lo dice el Señor, Dios en su palabra. Dios mismo nos va separando. Usted no tiene que dejar a nadie. Dios lo va convenciendo a través de su palabra. Es muy importante. Así que es el Espíritu Santo el autor de la palabra de Dios. Por eso se llama la espada del Espíritu. Por eso dice el verso 19 que tenemos la palabra profética más segura. Y si es así, usted porque se va a escuchar por ahí que le hablan, unas iglesias que le hablan al oído. Todo lo que ese pedazo de carne le comienza a decir que se va a ir para Estados Unidos, que va a tener una nueva mujer, o sea, cantidades de promesas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que transforma. Hermanos, tercera característica, o llamamos en la sexta, de la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es que solo el Espíritu la hace poderosa. Ojo con esto, porque vamos a ver algo que de pronto usted nunca ha entendido, con toda seguridad, o al menos la mayoría. El Espíritu Santo es el que la hace poderosa, esa palabra, en su vida y en la mía. O sea que sin el Espíritu Santo, usted y yo lo único que tenemos es letra muerta. Así sepamos mucho. Así aprendamos versículos para orar muy bonito. Cuando usted tiene un don, el don opera sin necesidad de espíritu, sin necesidad de nada. Dios lo que quiere es obediencia, comunión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice en 2 de Corintios 3:17 que el que se une con el Señor, no con una religión, ni cristiana, ni evangélica, ni mormona, ni testigos de Jehová, ni católica, nada de eso. El que se une con el Señor, un espíritu, un espíritu es con Él. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace poderosa esa palabra, el que nos transforma, es el que hace que cambiemos con nuestra esposa, que nuestra esposa cambie con nosotros, que cambie todo alrededor nuestro, hermano. Es el Espíritu Santo haciendo viva esa palabra en nuestras vidas. Entonces, y efectiva, hermano.
En nosotros, ojo, pero no solamente en nosotros, hay mucha gente llena de palabra, pero cuando van a compartirle a alguien es como que le meten la espada, pero la espada es legalismo. Si no te arrepientes, te condenas. Entonces lo que están es alejando las familias de Dios y haciendo que les cojan odio. Bueno, la palabra del Espíritu, hay que ir con amor, por si quizá ellos se arrepientan y vengan al Señor. Entonces, el legalismo es muerte, hermanos. Por eso, si usted necesita un consejo respecto a eso, venga, hablamos, busque hermanos espirituales. No empiece como mucho. ¿Usted por qué cree que existen más de 30,000 sectas religiosas? Porque cada uno de ellos, los padres de cada una de esas religiones, se metieron con la Biblia y no admiten que nadie les diga nada. Entonces creen que aprenden mucho de la Biblia. Sí, hay cositas que usted aprende, pero la Biblia no fue hecha para que usted solo meta, sino que para en comunión estudiemos y nos veamos los errores y podamos corregirlos. Así de sencillo. Usted sabe que aquí yo les he dicho muchas veces y vuelvo y lo repito. Cualquier error doctrinal o cualquier forma en mi vida, en mi testimonio, usted tiene todo el derecho de coger a varios hermanos y reunirlos y decir, venga pastor, venga. Es que usted, aquí el Dios es el Señor y su palabra, no usted. Venga. Y entonces me muestra en que estamos errados. Y si es verdad, lo corregimos y se lo decimos a la iglesia, hermano, porque así es que permanecemos en la verdad de Dios. Siempre lo he dicho. Pero la gente se olvida de eso y prefieren ir a matar. A veces se reúnen y van a matar al hermanito que esté equivocado o a cualquier cosa, así no entiendan. Entonces, el Espíritu Santo es el que la hace poderosa en nosotros, ojo, y a través de nosotros. Una palabra poderosa no es ir a condenar a todo el mundo, es a mostrarle la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios para transformar sus hogares, sus vidas, sus familias. Todo. Que Dios prometió bendición en el cielo y bendición aquí en esta tierra. Muy importante. ¿Qué es lo que dice Mateo 22, 29? Erráis, ignorando las escrituras. Mire lo grave, uno en las religiones nunca abre la Biblia. Vaya que le digan cualquier cosa, salimos iguales. La palabra no está escrita en nuestra mente ni en nuestro corazón. Esa es la gran diferencia entre la iglesia del Señor y lo demás. Que la Biblia está escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Para qué nos reunimos? Para que la Biblia, enseguida vamos a la casa a consultar. Dios pone el querer en ti y en mí para que leamos la palabra, para que nos enamoremos de ella, para que nos enamoremos del Señor y podamos honrar al Señor. Y Él dice, yo honro a los que me honran. Necesitamos la honra de Dios. Entonces Mateo 22 dice, erráis, ignorando las escrituras. Y al ignorar las escrituras, ¿qué ignoramos? La gracia de Dios, el poder de Dios para nuestras vidas, hermano. O sea que las escrituras están ligadas al Señor. Una cosa es tener la palabra y otra cosa es saber usarla. Imagínense un soldado de aquí de Colombia con la guerrilla que se conocen toda la selva y se va y se olvida la espada o la metralleta o el fusil. ¿Qué le va a pasar a ese pobre? Se lo van a comer vivo. O le va a tocar depender siempre de que otros lo cuiden. Así anda mucha iglesia. Por no conocer la palabra, están dependientes del consejo, el consejo. Necesitamos, cada creyente, saber usar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla. Necesitamos para que el Señor nos enamore de ellas y que para usted sea un gozo. Salmo 1:1 dice, bienaventurado, muy bendecido el varón o la varona, que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, que se sientan varios a escarnecer, sino en la palabra de Dios está su delicia, y en su palabra medita de día y noche. Y entonces resultados, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto de su tiempo, y sus hojas no se caen, no se queda pelado, sino, y dice, y todo lo que haga prosperará. Es muy importante, necesitamos saber usar la espada del Espíritu, la palabra. Esto no es religión, hermano. Y trabajarla de nuestra mente a nuestras manos para usarla. O sea, estamos hablando metafóricamente, porque eso no es un arma material, sino espiritual. Todo esto es el contexto de Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es un contexto de guerra, de lucha que usted y yo tenemos cada día.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nos unimos al Señor? Cuando somos transformados por el Señor, que Él mismo hace todo, usted no se preocupe, borracho, asesino, lo que quiera. El Señor tiene que dejar de hacer, de matarte, no tiene que dejar de hacer nada, porque si no viene el Señor a hacer una obra primero en su vida, Dios mismo no lo puede capacitar para transformación. El que hace todo en nosotros es Dios. En la religión es que usted tiene que estar haciendo cosas. El Espíritu Santo toma de lo que hemos aprendido. Mire, esto es muy importante, porque vamos a ver un tema muy importante. El Espíritu Santo, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Él toma de lo que hay en su mente y en la mía. Si usted y yo estamos vacíos, si no consultamos la palabra, si no somos un bienaventurados que escudriñamos la palabra y meditamos en ella y nos gozamos en ella. Entonces el Espíritu Santo toma de la palabra que está en nuestra mente, la que hemos aprendido, la que meditamos y la que estudiamos, y nos guía a aplicarla con poder, la espada del Espíritu. Muy importante. O sea que el Espíritu Santo es el que pone, ojo, aquí empezamos, la palabra adecuada en la circunstancia adecuada en nuestra vida. Se llama la palabra rema. Rema. La palabra rema depende de la unión con el Señor, de la comunión con el Señor, de la obediencia al Señor, del amor hacia el Señor y a su palabra, para que Él coja de todo esto y nos lleve a usarla en situaciones determinadas. Por ejemplo, imagínense donde se ponga David, que va a pelear porque el que lo guió a todo eso fue el Señor, el que lo llamó fue el Señor. El problema es la gente que no es llamada por Dios para administrar ciertas cosas, pero lo llamó el Señor. Y en vez de decirle al filisteo lo que le dijo, tú vienes a mí con espada, con navaja y jabalina, y yo vengo a ti en el poder del Señor de los ejércitos. Y ya lo venció con eso solamente. Y más bien David empieza a rezar el Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, como hace la mayoría de la gente. No, en la espada por eso Pablo hace una diferencia. Pablo está haciendo una comparación entre la espada y el uniforme del soldado romano. Por eso se llama la armadura de Dios, sacada de la armadura del romano, que a través de espada conquistaron todo el mundo en la antigüedad. Ellos usaban dos dagas, una espada grande y una pequeña. La pequeña la tenían que usar con precisión, a eso es que se refiere con la Biblia. O sea, con precisión nosotros andamos con la palabra, porque Dios es un Dios de orden, o es un Dios para cuando usted está en una situación y empieza a sacar como metralleta un poco de versículos. No, la palabra adecuada, la rema. Justamente necesitamos entender esto. Metafóricamente, es el Espíritu Santo colocando la espada en nuestra mente y en nuestras manos para la batalla. Es real. Es un principio bíblico real, que la mayoría de la gente lo ignora, y como la mayoría de la gente no es bienaventurada en el sentido de que no les interesa la palabra, no les interesa sino venir un domingo, dar alguna cosa, escuchar algo y salir y seguir su vida loca. No, Dios lo capacita a usted y a mí para amarlo, para honrarlo, para desearlo, para bendecirlo, para que Dios nos honre y nos bendiga. Muchos podemos dar testimonio de eso. Entonces, el Espíritu, metafóricamente, coloca esa espada en nuestra mente y en nuestra boca para la batalla. Vayamos al Salmo 144, 1, y de ahí está cómo es que el Espíritu Santo opera con nosotros. Dice, verso 1, bendito sea el Señor mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Está hablando metafóricamente, o sea, está usando un lenguaje figurado. Quien adiestra nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca para la batalla. Porque es a través de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo nos trae la palabra rema
a nuestra mente y a nuestra boca para aplicarla como una espada de dos filos. Muy importante. Ahí lo está diciendo el Señor, que Dios, el Espíritu Santo, es el que nos adiestra para usar la espada en la batalla. Él trae la palabra rema primero a nuestra mente y a nuestra boca para que salga. Como dijo el Señor no, cuando lo llevó el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, no le empezó a orar el Padre Nuestro, ni le sacó Romanos 3:23 o 6:23. No, el Señor le dijo, está escrito, y le sacó la espada y lo acabó. Palabra rema. Muy importante entender esto. Si alguna cosa usted no ha puesto atención, ponga atención en esta, hermano. A la mente y al corazón, una espada de dos filos. La pregunta es esta. Mire que esto es muy importante. ¿Cómo podemos resistir? Porque todo Efesios 6 del 10 en adelante es para resistir. Nos da 6 armas para resistir, pero hay un arma para conquistar. Que también nos defendemos con la espada, cuando nos tiran el espadazo nos defendemos, pero también para conquistar. Entonces, la pregunta es esta: ¿cómo podemos resistir al enemigo? ¿Cómo se manifiesta el enemigo? Con los deseos de la carne que usted y yo tenemos, los deseos de la mente, los deseos de los ojos, la concupiscencia, todo lo que viene malo a nuestro corazón, las tentaciones del mundo y nuestro propio yo. Ahí está el enemigo, ahí en eso. Que diablo ya hoy en día en el Nuevo Testamento eso está más que vencido, acabado. Él opera a través de la concupiscencia, que es el pecado que mora en usted y en mí. En usted, pastor, en todo el mundo, hasta que seamos transformados. Todos tenemos la concupiscencia dentro. Por eso es que usted ve pastores que dejan a la mujer y se enamoran por ahí y otros y se casan con ella, hermano. Hermano. Bendito es el Señor. Entonces, qué importante. La pregunta es esta: ¿cómo podemos resistir al enemigo? O sea, las tentaciones, al mundo, la carne y los deseos que tenemos. ¿Cómo? ¿Será que le decimos al diablo, diablo, te vas? Como hacen por ahí puras iglesias legalistas, que llevan a la gente cada 8 días que hay que administrarlos a que echen vómito y siguen fornicando, siguen adulterando, puro cuento. Si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más nos puede libertar a nosotros. Cristo a través de su palabra, la espada. ¿Será que le decimos, diablo, te reprendo? O tentación, te reprendo. O le viene, va a buscar, tiene la esposa y se va a buscar una amiga por allá, y cuando esté llegando, diablo, te reprendo. O deseo, te reprendo. No, hermano, eso no funciona. Eso no funciona. O te ordeno, o te decreto que te vayas. Eso no funciona. Eso lo enseñan las iglesias legalistas, porque quieren que el pobre pedacitos que hay ahí, hermano, que vienen es a que los edifiquen en la palabra. Como dice el libro de Malaquías, que Dios llamó a los hombres de Dios para que predicaran y le enseñaran al pueblo la palabra de Dios, no para que estuvieran enseñando filosofías. Hermano, ¿será que así? Mire este versículo, se lo leo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Ojo. Someteos pues a Dios. Resistid al enemigo, la tentación y todo lo que nos venga. O sea, al enemigo, al mundo, la carne y los deseos. Y huirá de vosotros. Resistid. Ahora, ¿cómo es que usted y yo nos sometemos a Dios? ¿Cómo? Porque primero dice, someteos a Dios. Obedeciendo su palabra. Viviendo su palabra, usando su palabra. Está escrito el rema de Dios. Y resistimos al mal, al mundo y la carne, usando nuevamente la espada del Espíritu y la armadura de Dios. Así de sencillo, que ya la venimos estudiando, enseñanza 31. Entonces, en el griego aparecen 2 palabras para definir la palabra de Dios. Aparecen 2 palabras. Una que es logos, que realmente son los 66 libros de la Biblia, logos. Y la otra palabra es rema, que son citas. Es citar la palabra. Citar una palabra específica, autoritativa, que es sacada de toda la palabra de los 66 libros. Entonces, son citas
Por ejemplo, el Señor cuando se enfrentó al enemigo le citó Deuteronomio, le citó los Salmos e inmediatamente lo venció. Palabra rema. Pero para eso, entonces la pregunta es, usted leía a mí, nos viene un ataque, ¿cómo que vamos a citar si no estudiamos la palabra? Si no entendemos la palabra, si no conocemos la palabra, si no estamos llenos del Señor. ¿Cómo? ¿Qué vamos a citar? Simplemente usted no ha visto por ahí gente que ministra, está ministrando gente y está dándole golpe a la tierra y te reprende y moviéndose, no hay que moverse, es la palabra la que hace todo. Usted y yo no tenemos que hacer nada. Pero para que salga esa palabra autoritativa que va a obrar en ese momento y circunstancia determinado, ya le muestro cómo tiene que estar uno. Porque Dios es un Dios de orden. Su palabra es una palabra de orden. No es para estar sacando metralletas de la palabra, hermano, citando versículos a diestra y a siniestra. Eso es lo que el Señor nos dice, que sigamos sus pisadas y que sigamos sus pasos. Entonces la palabra rema es la palabra de Dios, adecuada para una situación en particular. La palabra de Dios son los 66 libros. Y la palabra rema es una palabra o un verso o unos versos que vienen, el Espíritu Santo los trae a su mente para que como es autoritativa funcione. Así es. Por ejemplo, Juan 3:16 es una palabra rema de Dios, es una palabra autoritativa de Dios. Él dice que que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ahí está, todos los que vienen a Él, la autoridad de esa palabra, Dios los salva. Romanos también, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria, es una palabra autoritativa. La Biblia está llena de palabra autoritativa, pero cada cual en su lugar. Dios es un Dios de orden. Muy importante. No se trata de argumentar, hermano, como escuelas bíblicas sobre las tentaciones o las artimañas o el pecado, sino el poder está en la palabra rema. Pero esa palabra rema, muy importante, tiene unas condiciones muy celestiales. Por eso toda administración que se haga tiene que estar bajo esa palabra rema y tiene que estar bajo la comunión de la persona con Dios, ser uno con Dios. La palabra de Dios nunca funciona apartada del Espíritu Santo, por eso llama la espada del Espíritu, Él la acompaña siempre. Pero para eso hay unas características. Entonces, esas administraciones que hacen por ahí, búsquela en la palabra y verá que no la encuentra. Busque todos esos vómitos y todas las cosas que hacen por ahí, y todas esas a la gente allá, fuego, y caen allá, hermanos. ¿De dónde? Muéstremelo en la Biblia. Muéstreme eso no existe. Tiene que haber una unidad entre la palabra y el Espíritu siempre. Ese fuego se refería a otra cosa que yo lo hemos estudiado aquí por montones. Entonces, citar la palabra. Esa palabra rema corta con su doble filo. Salva, corrige, enseña, redarguye, instruye en la justicia de Dios. Esa palabra rema está haciendo todo lo que Dios bajo su gracia. Es aquella palabra, porque mire cuántas palabras hay por ahí que vuelven vacías. Pero la palabra rema es aquella que Dios dice, que es como el agua que cae de los cielos, moja la tierra que está seca y desértica y le da vida, la hace germinar y la hace producir y la hace que nos dé pan, esa tierra seca, a través del agua. Dije, así como es agua, es mi palabra que sale de mi boca, rema. No volverá a mí vacía, la rema, sino que hará todo lo que Dios quiere. Muy importante. El Señor le dijo al enemigo, está escrito. Así que el Señor no le citó ahí toda la escritura, sino que le citó la palabra rema para esa tentación, Usted va a encontrar cantidades de versículos en donde usted tiene un problema moral. Usted va a encontrar palabra rema para ese problema moral, para su vida o para ministrar. Cuando hay problemas de avaricia, usted va a encontrar versículos rema que son adecuados para eso. No ponerse a hablar el Padre Nuestro o el Ave María o no sé qué.
Jesús, oiga, y esto es muy importante. Aquí la escritura solamente muestra en Marcos, Lucas y Mateo 3 tentaciones, pero el Señor dice en la Biblia que fue tentado por 40 días. Por eso es que dice la Biblia que el Señor fue tentado en todo, así como usted y yo nosotros. Y entonces no muestra sino 3, no, 40 días. Ahí lo dice claramente el libro de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, de los deseos de fornicar, de los deseos de adulterar, de los deseos de robar, de los deseos de matar, de los deseos de robar, de todo. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, 40 días, según nuestra semejanza, pero sin pecar. Él nunca pecó. O sea que el Señor, para cada tentación, no solo sacó la metralleta, sino que sacó el verso adecuado para cada tentación. Rema. Ni declaró, hermano, por allá versículos que no tienen nada que ver, sino porque Dios es un Dios de orden, sino que desenvainó la espada de 2 filos, hermano. La palabra rema de Dios. Ahí lo vemos claramente. Muy importante. En Mateo 4:1 solamente quiero leer esto porque hay algo que quiero introducir, no para hoy, para dentro de 8 días, muy importante, no se lo pierda, una palabra bien profunda. Sobre el poder de esa espada de 2 filos, la palabra. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, mire, esto es muy importante para que entendamos algo, al desierto, para ser tentado por el diablo. Entonces, este encuentro del Señor con el diablo ya había sido profetizado en el Primer Testamento. Había sido profetizado en Génesis 3:15 y en otros versículos. Pero específicamente con la espada de 2 filos ya había sido profetizado en Isaías. Y eso es lo que quiero que miremos después. Y la forma, ojo, ese encuentro con el enemigo, lucha a muerte, porque cualquiera de los dos podía haber sido vencido. Pero el Señor venía preparado para ganar. Estaba lleno. Mire, enseguida le muestro de qué estaba lleno. Entonces la forma en que el Señor Jesús iba a casar, porque el Señor Jesús no venció al diablo como hijo de Dios, simplemente yo soy el hijo de Dios. Si tú vienes postrado de mí a adorarme, te entregó todos los reinos de la tierra, todos. Y el Señor no le dijo, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del dueño de todo eso. No, el Señor le sacó la espada de 2 filos. Con una lo llevó a la palabra para convencerlo de su pecado, de su maldad, y con la otra para destrucción. Ahí comenzó la destrucción de Satanás. Entonces, y la forma en que el Señor Jesús iba a castigar, destruir y descabezar a Leviatán, la serpiente y el dragón, lo dice Isaías. ¿Ok? Eso lo desglosamos después. En la próxima semana vamos a ver por la palabra de Dios cómo el Señor con su espada de 2 filos destruyó al dragón. Muy importante. Así que, o sea que la lucha, la Biblia dice que nosotros no somos tentados por encima de nuestras fuerzas. O sea que cuando algo lo quiere tentar a usted, Dios dice que no permitirá que usted y yo seamos tentados por encima de lo que usted y yo podemos hacer, sino que nos dará junto con esa tentación que le venga a su vida, la salida, siempre. O sea que las tentaciones sobrenaturales ya no existen. ¿Por qué? Porque el enemigo fue vencido. Sencillo. Eso ya lo hemos probado aquí. Entonces cada que el Señor fue tentado, y ante cada dardo, cada tentación, Jesús respondió, está escrito. Solamente nos muestran 3 versículos, pero cada uno fue así. ¿Y cómo es que nosotros, los hijos de Dios, hermano, debemos responder y responder a la gente y a nosotros mismos cuando vienen esas tentaciones? Está escrito, e ir a la palabra. Está escrito. Pero ¿alguna vez ha usted pensado, hermano, todo lo que envuelve la espada del Espíritu? Está escrito. ¿Usted sabe qué envuelve eso? Porque se acuerda lo que le pasó a los hijos de Seba. Dijeron algo parecido. Algo parecido dijeron estos hombres. Eso está en Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, o sea, está escrito, en el nombre de Jesús te vas. Mire, eso lo hacen en muchos lugares. Pero mire las características para que obre la palabra rema. Entonces, invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. ¿Cuál? El que predica Pablo. No para el que yo me santifico, no la palabra que yo honro, no al Señor en el que yo creo, amo y obedezco y agrado y soy uno con Él, sino el que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, estaba dentro de una persona, endemoniado. Y él le dijo, a Jesús conozco, porque la Biblia dice que ellos tiemblan al nombre de Jesús. Les mencionan, ellos tiemblan, los demonios tiemblan. A Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, es un siervo de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero, ¿vosotros quiénes sois? Muy importante cuando usted y yo vamos a ministrar o algo en nuestras vidas para que haya poder, si es que están luchando con fornicación, con pornografía, alguna cosa. Hay que, ¿cómo estamos? ¿Quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? Y dice, hermano, que los avergonzó un solo demonio y los cogió a los 5 y los volvió nada, los dejó heridos. Entonces, ¿por qué cree usted que Jesús le desenvainó la espada al enemigo? Está escrito. ¿Por qué? Algunos dirán, porque era el Hijo de Dios, o porque la palabra tiene poder. Nada de eso. Ninguna de esas hubiera funcionado. O porque el enemigo tiembla ante la palabra, o porque Jesús es el hermano. Ninguna. ¿Por qué fue que el Señor desenvainó esa espada con autoridad y lo venció y le dio la estocada de muerte en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué desenvainó la espada? Por varias razones. Porque el decir está escrito significa mucho más que declarar un verso de la Biblia. Se hace rema cuando hay una unidad entre el espíritu, la palabra y el vaso. Ojo, no es que usted va a encontrar en la Biblia mágicas. A ver, ¿cuántos ya hubieran sacado un libro que se llame La Palabra Rema y empieza a citar ahí? No, así no funciona. Dios es un Dios de orden. El decir está escrito significa mucho más que declarar un verso de la Biblia o muchos versos. Significa que Jesús creía esa palabra. Significa que Jesús se conformaba a esa palabra. Significa que Jesús, el Señor Jesús, confiaba en esa palabra. Significa que Jesús vivía en obediencia a esa palabra. Significa que Jesús estaba sujeto y sumiso a esa palabra. O si no, no funciona. No funciona. Allá en un momento donde el Señor, en el Getsemaní, donde el Señor estaba tan débil, que le dijo, hermano, el Hijo de Dios, con todo el poder sobrenatural de ser Dios, dice 3 veces, y por allá le dijo a los judíos, estoy angustiado hasta la muerte. El Hijo de Dios angustiado como nosotros, hasta la muerte, no hasta cualquier cosa. Y dice que de su rostro le goteaban gotas de sangre. Es una condición muy grave. Y 3 veces le dijo, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, o sea, de yo morir por los pecados del mundo para volverme un pecador a partir de este momento. Y el Padre, que le dijo, sigue a esa cruz. Y dice el Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sujeto a la palabra. Entonces, por eso pudo vencer en Getsemaní, pudo vencer en el desierto y pudo vencer en la cruz, sujeto, sumiso a Dios y a su palabra. Muy importante, porque esto no se predica por ahí mucho, se enseña por ahí mucho, tristemente. La gente buscando cosas donde se vean acción que es antibíblica, que no está sujeta a la palabra, ni sujeta al Espíritu. Entonces, si no, entonces está escrito, no es una fórmula mágica, hermano, para vencer nada, ni atar nada. Grábeselo. Sino una realidad vivificada en nuestras vidas. El que se une con el Señor, un espíritu, es con Él, uno solo. Así de sencillo. Según Lucas 4:1, ojo, ¿cómo fue que él desenvainó la espada? Según Lucas 4:1 dice, Jesús había sido bautizado por el Espíritu Santo primero. Segundo, estaba lleno del Espíritu Santo. Tercero, era guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu lo bautizó, lo llenó y lo guió, lo llevó al desierto. 3 condiciones necesitamos para que la palabra rema sea la rema de Dios y salga con poder.
Y en esta condición fue que el Señor declaró, está escrito. Que Él era uno con el Espíritu y uno con la palabra. Él era la palabra. Así que, diablo, te ordeno que, o diablo, te ato, te mato, te lo que sea. Eso es antibíblico. Puro pentecostalismo antibíblico, lleno del poder del hombre y no del poder del Espíritu, el poder de su palabra y el poder de nuestra comunión con Dios. Muy importante, ojo con eso. Esto es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue que Jesús enfrentó al tentador? Guiado por el Espíritu, lleno por el Espíritu, sumiso y sujeto al Espíritu y a la palabra de Dios. Muy importante, hermano. Y todo esto, no se sorprenda, todo esto lo hace Dios en usted y en mí. Usted no tiene que ser un genio, ni yo. Dice que dos hombres, uno que estaba lleno de la palabra, o sea, lleno de conocimiento bíblico, se sabía todo el Tanakh o Primer Testamento, él lo sabía todo. Además que se sabía por ahí 6,000 mandamientos que le habían agregado a la palabra, torciendo la palabra. Y dice que los dos se fueron para el templo, uno humildito, carretillerito por ahí, se fue, y el otro, uno de esos elegantes, que parecen dos pastores que parecen pavo real, ¿usted no ve? Con la Biblia aquí y todo el mundo tiene que rendirle pleitesía. Nosotros somos simplemente unos servidores. Yo soy un pedazo de carne igual que usted, tan pecador como usted. Necesito tanto a Cristo como usted, hermano. Pero permito que la palabra de Dios me santifique y me lleve a dar testimonio. Y por eso he estado presente por tantos años glorificando al Señor. Porque su palabra es poder. Y su espíritu es amor y poder para salvar. Entonces, qué importante estos dos. Entonces va uno y le dice, el pastor ese, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este pecador, adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, mal hijo, mal padre. Yo doy diezmos sagradamente, oro 3 veces al día, ayuno todos los días. Señor, yo hago todo lo que la ley demanda, todo lo cumplo. Más el otro, el carretillerito, por ahí le digo, Señor, yo no puedo cumplir nada lo que cumple este Señor, yo no cumplo nada. Solamente te pido que tengas misericordia de mí, misericordia de este pecador. Y a los ojos de Dios dice que el otro fue condenado y este salvo. ¿Qué necesitamos? Simplemente decirle, Señor, te necesito. Ayúdame, transfórmame, vivifícame, lléname. Ayúdame a ser diferente en mi hogar, restaurar mi vida, restaurar mi hogar, restaurar mi esposo, restaurar mis hijos, Señor. Glorifícate en mi vida, prospera mis manos, prospera mi caminar, bendíceme, Señor, guíame, límpiame, lava. Eso es lo que hay que decirle al Señor. Entonces no es una religión de cuentos de ir a rezar nada. Entonces, fue el Espíritu Santo quien lo guió a cada espadazo o palabra, rema, para vencer la tentación. Al decir está escrito, no solo declaró un rema, sino que vivía y obedecía en sumisión y sujeción a Dios. Cuando el tentador le dijo, en el verso 3, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El Señor no desenvainó cualquier versículo, hermano, sino que lo llevó a Deuteronomio 8:3, donde dice, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y como tal, Él tiene una palabra rema específica para cada situación específica. No le olvide esto nunca, es así. Deuteronomio 8:3, la parte B dice, para hacerte saber, le dice al enemigo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Ahí lo venció. O sea, se sujetó y estuvo sumiso a Dios y a su bendita y preciosa palabra. Hoy tenemos Santa Cena, hermanos. Yo quiero hacer una oración mientras los hermanos preparan. Por favor, cerremos los ojos. Y quiero hacer un llamado para la persona que nos visita hoy, o para las personas que están aquí, que llevan años acá y que no han entendido, que en su manera de ministrar, en su manera de obrar con la espada, antes apartan la gente de la misericordia de Dios, así como Él le dijo, como le dijo este hombre pecador, ten misericordia de mí que soy pecador. Pero no tienen misericordia de nadie.
llenos de legalismo nos podemos llenar usted y yo, en cualquier momento. Alguna vez yo pude haber sido así, pero cuando el Señor me enseñó es abrir el amor, la gracia de Dios a la gente, a nuestra familia. Y yo quiero, con los ojos cerrados, hermano, aquel que la palabra le habló a su corazón, que esté apartado de Dios, o que no haya entendido estas cosas de Dios, o aquel que nunca ha venido a comenzar una relación, no con una religión, sino con una relación con un Dios vivo a través de su palabra viva y eficaz. Y si es así, dile, que tú te escuches, dile con tu boca, con los ojos cerrados. Aquí yo no te voy a pasar al frente para nada. Es una relación de tuya y mía con Dios. Si quieres, y la palabra del Señor habló. Mira, el Señor dice en su palabra que Él regó la semilla. Señor Jesucristo, cuando estaba en Israel, Él regó la semilla y regó varias semillas. Una dice que cayó en pedregales y salió el sol, los problemas, las situaciones, y quemó la semilla, la palabra de Dios. Otra cayó en espinos y dice que los problemas que tiene, las situaciones, vinieron esos espinos y ahogaron esa semilla y la mató la palabra. Y otra que estaba al lado del camino, ahí como por el camino pasan todo tipo de cosas, vinieron unas aves y se la llevaron la semilla, la palabra se perdió también. Pero también dice que una de esas semillas cayó en terreno fértil. ¿Será que ese terreno fértil es tu corazón hoy? Es tu mente hoy, no para una religión. La religión es el opio del pueblo, sino para una relación tuya y mía con Dios y su palabra, no más. Si es así y quieres que te escuches con tu boca, como dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, cerca de ti está la palabra. Hoy estuvo la palabra cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Es la palabra de fe que se predicó. Que si confesares con tu boca, por eso hay que abrir la boca, que Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, y creyeres en tu corazón que Dios el Padre lo resucitó hace 2000 años, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, viene el Espíritu Santo y mira tu corazón en este momento. Y con la boca se confiesa para salvación. Así que, si es así, con los ojos cerrados, dile conmigo: Padre Celestial, yo te bendigo por tu preciosa palabra, Señor. Yo sé que no ando correctamente, Dios mío. De pronto, Señor, por mis pecados, Señor, y aún por los pecados que no me acuerdo, pero vengo a ti, Señor. Tu palabra ha hablado a mi corazón, Señor. Yo te abro mi corazón, Señor. Ven y lávame con tu bendita y preciosa sangre. Justifícame, Señor. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Perdóname todos mis errores y todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, transfórmame, vivifícame. Señor, produce en mí ese único y verdadero arrepentimiento que me hará nacer de nuevo hacia ti, Señor, y ser una nueva persona en ti y ante el mundo. En el nombre de Cristo Jesús yo te bendigo. Amén. Gloria a Dios.